Buenas noches para todos los asistentes a la sala virtual de nuestro espacio diario de esta hora, en el cual compartimos con una amplia audiencia, tanto en esta sala como por las redes sociales y posteriormente en YouTube y en la página web, unos análisis de importancia política estratégica, de importancia geopolítica, de alta importancia para el desarrollo del país, para el desarrollo nacional, para los futuros del mundo, del continente. Y tratamos siempre de buscar puntos de análisis, no posiciones apasionadas ni viscerales, sino que lo que salga de aquí coadyuve a que quienes se integran a todo este trabajo vayan conformando o vayamos conformando una mentalidad de estadistas con visión de estrategas o una visión de estadistas con mentalidad de estrategas. Cualquiera de las dos, ojalá juntas, y así tendremos a personas más preparadas y multiplicadoras de la buena política dentro de la comunidad, porque antes de iniciar, hacemos un paréntesis, lo que está viendo en Colombia en este momento son unas campañas completamente apasionadas sin que haya contenido, sin que haya ideas de fondo, sin que haya proyectos grandes, sin que se piense en desarrollar y aprovechar todo lo que nos brinda la naturaleza como país. Y al contrario, es un abandono y un olvido y una indiferencia frente a esto. Y decimos eso porque es que en el día de hoy vamos a tratar con ustedes un tema que es viejo en, en la situación política internacional de Colombia, pero muy nuevo y casi absolutamente desconocido por un altísimo porcentaje de la población colombiana. Y sin pretender desconocer a nadie, yo diría que más del 95% de la población colombiana es absolutamente ignorante frente a lo que significan los dos mares, frente a lo que significa tener todo ese litoral tan grande que tenemos de costas, frente a la riqueza que hay en los dos mares y frente a los problemas que tenemos particularmente en el Caribe con Nicaragua. Y no estamos descalificando a nadie ni tratando a nadie de manera irreverente ni respetuosa, sino estamos poniendo los puntos sobre las IES. Realmente somos los colombianos en más del 90%, 95%, absolutamente ignorantes de lo que significa nuestro poderío marítimo, porque eso no hace parte ni de la enseñanza primaria ni secundaria, ni de las prioridades de los políticos colombianos que viven pensando en pequeñito y cada uno en su grupo para sacar ventajas y así mismo transmiten dentro de la población colombiana esa mentalidad. Entonces, hoy vamos a hacer un recorrido histórico, geopolítico, analítico, crítico, en el buen sentido de la palabra, en torno a este problema. ¿Cuáles son las consecuencias geopolíticas, históricas y diplomáticas de los fallos de la Corte Internacional de Justicia contra Colombia y a favor de Nicaragua? Entonces aquí vemos en esta foto son los honorabilísimos magistrados de la Corte eh, Internacional de Justicia que en el año 2012 fallaron contra Colombia a favor de Nicaragua, y esos son, si hubiera sido en un país como Israel, que reciben ese fallo en contra de Israel, primero no lo ha cumplido Israel y le había importado 5 lo que dijera la comunidad internacional. Y segundo, estos ciudadanos que están en la foto hubieran tenido bastantes problemas con el Mossad, pero gravísimos. Pero aquí en Colombia no hay ni esa mentalidad de pensar en el país, y vimos la vulgaridad, porque no se puede llamar de otra manera, de la ex canciller María Emma Mejía, que ese mismo día la entrevistaron en televisión y le dijeron: canciller, ¿usted qué opina de que nos hayan escamoteado de frente 75.000 kilómetros cuadrados de mar territorial? Y contestó con su acento paisa: no, pues ahora tocará pedirle permiso a Nicaragua para pasar por ahí. Imaginen ustedes esa respuesta de una canciller. Y el otro personaje que ha sido canciller y que tenía una responsabilidad muy de fondo con esto, que era el señor Roberto Pardo García Peña, eh, obviamente por el apellido García Peña, de las familias de non plus ultra de Bogotá,
uno de los responsables históricos de que eso hubiera llegado allá porque fue canciller, se lavó las manos y ofició de periodista en un noticiero de televisión y llamó a un almirante y a un internacionalista a que dieran opiniones y él preguntaba como periodista, pero la responsabilidad como canciller nunca le rozaba. Y de remate la canciller Noemí Sanín, en una salida de esas brillantísimas que tienen nuestros políticos, donde sacan a fluir todo esa materia gris que les genera neuronas, descubrió que el agua mojaba y que el aire era muy importante para la navegación. Y le dio por escribir a cuatro manos con otro señor un libro que decía que que el secreto de eso era que China tenía intereses grandes sobre Centroamérica y sobre el mar de Colombia. Un descubrimiento como para que le hubieran dado un premio Nobel de química o de física, porque no cualquiera llega a una conclusión de esas tan profundas. Entonces, eso es lo que tenemos. Y de remate, cuando el Congreso, que siempre ha estado desunido y pensando en otras cosas, y ya andaban era detrás de la búsqueda de darle a Juan Manuel Santos el premio Nobel de Paz y que él repartiera mermelada a toneladas en el Congreso. Entonces hicieron un show que era disque invitar, pónganle cuidado ustedes, señoras asistentes, no era llamarlos a juicio y establecerles responsabilidades políticas, no, era invitar a los expresidentes y a los excancilleres a que dieran sus puntos de vista en la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso. Semejante salida tan fuerte. Entonces el señor Pastrana contestó que él estaba muy ocupado y no aceptaba la invitación. Y Uribe, pues que estaba en el proceso de buscar que Santos no avanzara más con el proceso de paz, fue el único expresidente que fue allá. Belisario Betancur dijo que ya la edad no le permitía y que él no tenía nada que ir a decir allá. Y ahí quedó. César Gaviria estaba de viaje por Nueva York, tampoco podía asistir a eso. Y Samper, pues con lo descriteriado que es, dijo que para qué peleaban por un poco de agua si ahí estabas, si ahí pueden estar tranquilos los dos. Entonces, eso es lo que tenemos, es lo que hay. La pobreza de nuestras cancillerías ha sido eterna y de remate casi siempre ha estado en manos de la familia Holguín Mallarino, que son como los Habsburgo de Austria, se casan entre ellos, se reproducen entre ellos y se reparten la torta y la mermelada burocrática de la diplomacia entre ellos, y parecería que desde que nació la República y que el señor Tomás Cipriano Mosquera le dio al señor Holguín, al señor Mallarino, la Cancillería, desde esa época parecería que es un patrimonio exclusivo de esa familia para que sigan causándole daños al país. Entonces entramos en materia y vemos que es que el Caribe, y esto ojalá que lo supiéramos todos los colombianos para saber de dónde venimos y quiénes somos y qué es lo que tenemos, ha tenido en 4 etapas o en 3 etapas o en 2 etapas, como lo queramos mirar, la presencia de los intereses primero de España, de la reina Albión, de la Blanca Inglaterra, luego de Estados Unidos y ahora de China y en parte de Rusia. Y vamos a ver por qué, muy rápidamente, por qué esos 4. Entonces, eso no lo hemos entendido nosotros. Es que no lo hemos entendido tanto. Tan triste es que por el Caribe nos entró la cultura, nos entró la independencia, nos entró todo. La cuenca del Caribe, el Gran Caribe, ese rosario de islas que hay allá, que enmarcan toda una bolsa grandísima de riqueza, de la cual Colombia tiene una gran parte de su territorio, lo ha ido perdiendo gracias a la habilidad de nuestros cancilleres y diplomáticos, tiene una importancia geoestratégica igual o mayor a la del Mediterráneo. Tiene una importancia geoestratégica superior a la de todos los puertos y canales del mundo porque une al Pacífico con el Atlántico. Esa es la parte más angosta donde están el Pacífico y el Atlántico cercanos para unirse, o sea, con el canal de Panamá, con el istmo de Panamá. Pero nunca entendimos eso nosotros, a pesar de que Simón Bolívar nos lo dijo, que ahí debía quedar el epicentro del gobierno del mundo. Pero aquí por estar peleando entre unos y otros no le pusieron cuidado. Nunca le pusimos cuidado el interés que tenía Gran Bretaña y lo vamos a ver cómo nos afectó. Y ahora es China y tampoco le ponemos cuidado por estar peleando aquí entre petristas y santistas y uribistas y todas las cosas y no pensando en un país por desarrollar.
Entonces comencemos por hablar que parte del gran problema, como ya lo vemos, Panamá, es el canal. Y no nos vamos a detener en cada caso porque eso es una conferencia por cada detalle de estos. Pero la corona española tuvo muchos altibajos para buscar la forma de abrir un canal y hizo varios intentos. Uno de ellos fue la población de Santa María, la antigua del Darién, y ahí recordemos que llegaron los indígenas y se los comieron vivos, pero comidos fue comidos, eran antropófagos y dejaron una tropa ahí abandonada y llegaron los indígenas y los rodearon, los mataron y se los almorzaron. Y ahí se desató toda esa pelea entre Balboa y Enciso. Eso es una historia larguísima, interesantísima, además de recordarla. Bueno, luego vino el Libertador, que vio los intentos que ha hecho también la Gran Bretaña. Si ustedes no lo sabían, aquí estuvieron escoceses intentando abrir también el canal y haciendo la investigación y se los comió la manigua. Pero estuvieron aquí en el siglo XVIII. Bueno, y Bolívar planteó que era la necesidad de unir el mundo y dijo que era el epicentro y pensó que la capital de esa gran república que él quería crear debía quedar en Ciudad de Panamá. Y aquí los politiqueros corruptos dijeron que no. Pues, si miraban ese mapa tenía como la forma del pescuezo de una gallina. Entonces que si colocaban la capital ahí, quien quisiera conquistar eso no era sino que le torciera el pescuezo a la gallina y se conquistaba el resto. Esa es la visión de nuestros políticos. De remate, las guerras civiles en Colombia no permitían por nada del mundo que esto se desarrollara. Entonces, en 1855, el señor Tomás Cipriano Mosquera, que era demasiado pragmático, y él era liberal o conservador o ultra rezandero o antirrezandero, de acuerdo con la época y la conveniencia. O sea que cualquier parecido con Roy Barreras y con los de ahora no es que sea mucho de diferencia. La diferencia era que Mosquera sí era valiente y era frentero, pero que era oportunista era igual a todos. Entonces, él hizo un acuerdo por medio del tatarabuelo de la señora canciller Holguín, de María Ángela, la novia del señor Fajardo ahora. Hicieron un acuerdo con Estados Unidos en que Estados Unidos construía el ferrocarril de Panamá, pero como Estados Unidos sí entendía de geopolítica, entendía de todo este proceso, les puso de una de la regla, pero nosotros colocamos las tropas ahí listas. Y si ustedes se van a rebotar, nosotros íbamos y los reprimimos por la fuerza, porque es que ustedes no pueden vivir como gente decente, ustedes no pueden vivir como ciudadanos normales y ustedes necesitan que los controlen, fue más o menos el mensaje. Y entonces se construyó el ferrocarril de Panamá y a los directos dirigentes que teníamos aquí en la capital, lo que más les interesaba era porque el canal redituaba, producía recursos por pasar mercadería de un lado al otro, de Colón a Panamá o de Panamá a Colón. Eso significaba un ingente ingreso financiero para ellos, para el país. Y claro, ahí podían meterle la mano al presupuesto, que es lo que más les gusta a los políticos. Pero de resto no les iban a interesar los indiecitos de Panamá porque eso era lo de menos. Indiecitos allá que se mantengan atrasados, que lo importante es que el canal funcione y que entre plata para Bogotá. El canal no, el canal seco, el río. Y paralelamente por esa época el imperialismo británico estaba creciendo, creciendo y estaba en una pugna con Estados Unidos. De hecho, tuvieron que hacer 2 veces tratados internacionales porque Gran Bretaña no renunciaba a ser la dueña de los mares. Y como tiene posesiones en el Caribe, entonces quería controlar, y Gran Bretaña que también quería abrir el canal. Pero ya Colombia le ha dado el visto bueno a Estados Unidos de que hiciera primero el canal seco, el ferrocarril. Ahí ya no había forma de terciar, entonces había que vengarse de Colombia de hacerle un daño. Y ya vamos a ver cuál fue el daño que le hicieron. Pero luego hubo otro ejercicio que fue la ley del guano. Un representante del estado de Ohio en el Congreso de Estados Unidos dijo que Estados Unidos no podía permitir que un solo niño americano se muriera de hambre por falta de fertilización de los suelos. Y en ese tiempo, pues no estaban tan adelantadas las investigaciones científicas de fertilizantes y eran orgánicos. Entonces se sabía que el guano que producen las aves que hay en el mar es de altísima calidad en fosfatos y en calcio y en otros nutrientes para la tierra que ayudan mucho a que los cultivos sean bastante fértiles, que la tierra sea muy feraz. Y entonces ocurrió
que tomaron una decisión en el Congreso de Estados Unidos típica imperialista de ese momento y dijeron que solo bastaba con que un marinero de Estados Unidos llegara a cualquier formación de estas que salen del mar y pusiera la bandera de Estados Unidos, o que allí hubiera guano, eso de las aves marinas, y que allí en un callo de esos pusiera la bandera de Estados Unidos. Ya listo, eso es de Estados Unidos, aquí mandamos nosotros y se recoge todo el guano, se lleva y ese sirve de eh, fertilizante para las tierras de Estados Unidos, para las tierras agrícolas. Y lo hicieron, y aquí Colombia de una vez quedó marcada con los callos de Roncador y Quitasueño. Se apropiaron ellos de eso, y ya vamos a ver ahora adelante en qué nos favoreció en parte eso y en qué nos sigue desfavoreciendo. Bueno, luego entonces ya Estados Unidos comenzó a hacer intervenciones militares frontales y en el canal de Panamá está el episodio de la patilla, que se los recomiendo, lo busquen con el doctor Google y lo lean, es increíble. Y otros episodios interesantes que hubo, que no nos ponemos a detallarlos porque nos va la hora ahí. Y la debilidad de Colombia fue tan manifiesta que en uno de esos episodios en Panamá apresaron a un diplomático británico porque cometió un delito. Entonces, cuando llegó el nuevo cónsul a Santa Marta, a Cartagena, perdón, le avisaron que el señor estaba preso por orden del juzgado de Santa Marta en Panamá, y ahí mismo dio la orden que tenían que soltarlo. Y entonces el juez le dijo: un momentico, usted aquí es un diplomático, usted no viene a dar orden. Entonces el tipo se vino a Bogotá y habló con el generalísimo Santander y le dijo que su gobierno no toleraría que un diplomático estuviera preso, porque eso era increíble, es un irrespeto con su majestad la reina. Entonces en desagravio le hicieron un banquete ahí en el Palacio de San Carlos, banquete, una comida al señor ministro, y todos desde el generalísimo Santander en adelante pasaron agachados y le rindieron reverencia a un pendón grandísimo que extendieron ahí con la figura de su majestad la reina, porque cómo se le iba a faltar al respeto. Y al general José Hilario López lo mandó Santander a que fuera y conminara por las buenitas al juez y al magistrado que tenían el caso y que soltaran al funcionario. Y de paso, Inglaterra nos clavó una demanda, nos cobró una caución de 1 millonada de la época en libras esterlinas. Pero no fue el único, eso hubo más. Entonces todo esto les cuento porque son casos que están completamente documentados en la historia de Colombia y que demuestran que de visión geopolítica y de amor por la patria más bien hemos sido escasos. Luego, entonces viene el cuento que les contaba cómo Inglaterra se desquitó de Colombia, porque Panamá era de Colombia, por haberle cedido a Estados Unidos el, el, el espacio para que construyera el ferrocarril sobre las dos ciudades de Colón y Panamá en el Istmo. Resulta que esto, si ustedes no lo sabían, para que le cuenten a sus amigos y le digan a la gente lo que hemos perdido los colombianos, esto era nuestro. La costa de la Mosquiti, es decir, donde están los indios misquitos, al oriente de Nicaragua, era colombiano. Y por esa razón, las islas del maíz, que son supremamente importantes, estratégicas, y todas las islas que hay alrededor, y el archipiélago de San Andrés, y los cayos de Roncador, Quitasueño, Serrana y Serranilla, eran todo de territorio colombiano, de la Nueva Granada. Y máxime que Panamá era también de Colombia, entonces todo lo que quedaba al frente del mar se sobreentendía que si esto era colombiano o era granadino y todo esto era colombiano, pues aquí estaba. Además hay documentos que prueban que en los archivos de Cartagena de Indias, que esta gente, sobre todo de San Andrés, tributaba. Pero es que además San Andrés y Providencia, con el corsario Luis Auri, que era un francés que estuvo en las guerras de la independencia y estuvo en varios países apoyando, se declaró independiente en 1822, 21, 22, y se adhesionó a la Gran Colombia porque Simón Bolívar tenía el poder, lo mismo que hizo Panamá. Entonces ahí se unieron a Colombia, se adhirieron a Colombia, a la Nueva Granada, y todo eso quedó de Colombia. Pero aquí comenzó Cristo a padecer, es que por estar pensando en Bogotá, en las intrigas y las cosas de los intereses personales, nunca le pusieron cuidado a esta costa de la Mosquitia. Contaba el mayor
Ramiro Zambrano, que es actualmente el presidente de la Academia de Historia Militar Colombiana, contaba que cuando él estuvo trabajando en la Cancillería, estuvo consultando unos documentos antiguos y había pruebas de que en Bogotá, en el Senado, se decía que para qué ir a gastar dinero educando a esta gente de la costa de la Mosquitia, si eso era perdido, si eran indígenas, eso era mejor dejarlo así. Entonces, ahí viene lo del robo de la costa de la Mosquitia. Vinieron unos capitanes de fragata de Real Armada Británica de Su Majestad la Reina Victoria y se instalaron por aquí cerquita, en un puerto de estos, por ahí en Bluefield, un puerto cerquitas a la costa de la Mosquitia. Y destaparon botella de whisky. De pronto llegó uno y le dijo el uno al otro: lo declaro caballero de Su Majestad la Reina y a la vez rey de la Mosquitia, el rey Federico de la Mosquitia. Pues aunque parezca un chiste, lo tomaron en serio, vino y ocupó y se declaró rey de la Mosquitia. Y como había un tratado, que era el tratado de 1850 entre Inglaterra y Estados Unidos, en que se respetaban y que cualquier decisión que se tomara en el Caribe, como dos imperios, entonces se tenían que respetar entre ellos y no podían tomarlas unilateralmente. Pero como ya Colombia les había hecho la jugada con Estados Unidos del 55, sin consultarle a Su Majestad la Reina Victoria, que eso era más o menos como ver a mi Dios en persona para el resto del mundo, entonces le birlaron esta costa a Colombia. Y claro, aquí estábamos en otra vaina, aquí estábamos agarrados entre santanderistas y bolivarianos, entre gólgotas y draconianos contra conservadores y nacionalistas, entre godos y liberales, todos los títulos que se daban esa manada de personajes organizando la violencia, no les importó nada. Inglaterra se posicionó aquí. Entonces vino a Estados Unidos y dijo: a ustedes se tomaron eso, entonces yo me tomo las Islas del Maíz y hagámonos pasito. Y me desocupan ahí. Entonces Inglaterra dijo: bueno, eso fue a renegociación, a todo lo que ustedes se imaginan, y desocupó la zona, pero la declaró protectorado inglés. Y al declararla protectorado inglés, que es una figura rarísima, entonces Nicaragua se sintió empoderada para comenzar a decir que no solamente esto era de ellos, sino también el mar, y Colombia nunca asumió posiciones fuertes. Bueno, entonces vino un carnaval de tratados que eso, en mi libro, que se llama Fallo Salomónico o Piratería Jurídica, están relatados cada tratado y en qué consistía. Hay un tratado famosísimo que es el Tratado Cañas Jerez en Centroamérica, que define unos límites y afectan a Colombia, pero como aquí estábamos en guerra, eso no da problema. Además, cuál es la pendejada de un poco de territorio selvático y de mar, agua salada, eso que nos importa a nosotros? Si nosotros, con tal de que estemos bien aquí en Bogotá tomando champán francés y hablando francés, estamos bien. Entonces vino un episodio que casi nadie lo sabe. El señor Manuel Murillo Toro lo nombraron presidente aquí entre los amiguis, en medio de esa república liberal que hubo. Él estaba en Estados Unidos y Lincoln, que tenía intereses para abrir el canal de Panamá, sabía que eso había que abrirlo, porque Lincoln sí pensaba como un estratega, le dijo: no se preocupe, señor embajador, la Armada de Estados Unidos lo lleva hasta Cartagena, y le pusieron una fragata exclusiva. Y claro, eso no se da gratis, eso no era gratis ponerle todo eso. Y lo trajeron y una vez lo comprometieron a que comprara los telégrafos. Por eso Murillo Toro es el de las comunicaciones, porque fue el que trajo los telégrafos, compraba a los gringos. Y lo segundo que le dijeron es: y mantenga una organización federal en Colombia, porque Estados Unidos está interesado en que no haya gobiernos centralistas, ni mucho menos que nos aparezca por ahí un nuevo Simón Bolívar que le dé por un gato al continente y nos dañe la parranda. Es mejor allá que ustedes estén divididos en federaciones y ojalá cada uno dueño de un pedacito. Entonces le dijo que convenciera a Costa Rica que se federalizara. Y entonces le dijo: ¿y cómo hacemos para convencer a Costa Rica? Y, regálele un pedazo de tierra. Y el señor Murillo alcanzó a ofrecerle, ese prohombre que nos lo pintan como el salvador de la República Liberal, ¿no? El gran estadista, le alcanzó a ofrecer a Costa Rica que si se volvía un estado federal, Costa Rica en ese tiempo tenía ejército, para que sepan, si que se volvía un estado federal, le regalaba este pedacito, así más o menos lo que muestra el cursor. O sea, le partía todo el occidente de Panamá, suroccidente de Panamá, y quedaba eso y el resto de Colombia.
pero ¿cuál era el problema para Colombia? Perder un poco de selva y al lado de un mar salado, eso no tiene ninguna importancia. Afortunadamente para Colombia, en el Congreso de la República hubo alguien que se paró en la raya y no dejó hacerlo, pero casi que nos meten en el gol. Entonces vean ustedes cómo fuimos perdiendo soberanía. Y luego vino toda la historia del Canal de Panamá, que más o menos ustedes la conocen, y que está resumida ahí en la ayuda, que la compañía francesa no pudo, que luego hubo problemas para la construcción por la diferencia de alturas, que una cosa era romper el canal de Suez que estaba a nivel y sobre un terreno arenoso y unir un mar que es más o menos quieto como es el Mediterráneo con el otro mar rojo. Eso es muy diferente a unir una selva tropical lluviosa con zancudos y con una diferencia marcada de alturas donde necesitaban unas técnicas mucho más especiales de ingeniería y los franceses no pudieron. Entonces ahí vino toda una pugna que más o menos la veremos enseguida, pero que no es el tema de hoy. En todo caso, aquí lo que surge es que hay una serie de intereses geopolíticos entre Inglaterra, Estados Unidos, Nicaragua y Francia. Nicaragua estaba abogando porque le dieran el canal a ellos, y eso es una historia larga que no creo que alcancemos a verla hoy. Pero bueno, finalmente se separó Panamá, nos traicionó, y ahí hay una serie de tratados y de hechos históricos que es interesante analizar, porque ahí es donde está el secreto del problemonón que tenemos con Nicaragua y que sigue todavía siendo debate, y que si somos conscientes Colombia no tiene por qué cumplir ninguno de esos fallos, que fueron errores que se cometieron como los vamos a ver, y en lo que vamos, que es lo que pretendemos, que ese triunfalismo que está demostrando el señor Arrieta está completamente desfasado, porque la realidad es otra. Entonces, habíamos hablado que en 1850 Estados Unidos y Gran Bretaña hicieron un acuerdo para repartirse el control y controlarse mutuamente y respetarse sus dos ambiciones sobre el Caribe. Pero como hubo ese problema de la mosquitia, que es gravísimo, y otros, entonces tuvieron que volverse a reunir a finales del siglo XIX, comienzos del XX, hasta que el gran estadista, de quien les recomiendo leer la biografía y analizarlo en su pensamiento estratégico, que además era un tipo al estilo Putin, sin asco para tomar decisiones abusivas, el señor John Hay, era el secretario de Estado de Estados Unidos. Y él se reunió con el delegado de Su Majestad la Reina, el señor Poncefout, e hicieron y firmaron el tratado Hay-Poncefout. Y en ese tratado llegaron a unos acuerdos en que definitivamente la Gran Bretaña renunciaba al interés de construir un canal fuera en Panamá, fuera en Nicaragua, o más arriba o más abajo, porque eso ya era prácticamente un acuerdo que tenían los gringos con los colombianos. No se había firmado, pero ya ellos estaban anticipándose de los hechos, porque el señor Roosevelt, el malo, ya lo tenía en mente. Él sabía que si le firmaban que sí, lo hacía, y si le firmaban que no, también lo hacía. Él iba a hacer ese canal, porque era una necesidad, era un objetivo estratégico de Estados Unidos, era una necesidad geopolítica de unir el mundo. Y mientras estos, como nos pintaban, un poco de bandidos tramposos, como nos llamaban los americanos, estábamos aquí peleando y haciendo trafugadas, enviaron a Pedro Alcántara Herrán, el hijo del general Herrán, y también miembro de la élite y de la alcurnia de los Mayarino Holguín. Él era también de ese grupo familiar. Estuvo en Estados Unidos recibiendo un poco de instrucciones, y era el embajador y estaba negociando, y todas las comunicaciones eran por telégrafo. Pero le decían, haga oficialmente esto y extraoficialmente nosotros hacemos lo otro. Medio imbéciles, porque se suponía que los gringos tenían desde esa época un buen servicio de inteligencia y sabían lo que estaba pasando. Entonces se llegó a un acuerdo en que Estados Unidos pagaba una cantidad de dinero y eso se ratificaba en el Congreso de Colombia. Pero como ya estaban pensando en las jugaditas de Macías, entonces en el Congreso se reunieron y dijeron que no, que vamos ahora a pedirles el doble, pensando, ya saben ustedes en qué. Entonces ahí fue cuando el señor Roosevelt dijo, yo con bandidos no negocio, y el canal se hace porque se hace y se separa Panamá de Colombia y se acabó el paseo. Y así ocurrió.
largo, no lo vamos a relatar, eso es otra historia para hablar en otro tema. Entonces, Colombia quedó con unas relaciones malas con Estados Unidos, pero en Nicaragua todavía insistía, como el canal no se había construido, porque se terminó construir hasta el año 13 o 14, siempre se demoró sus años mientras lo terminaban. Entonces, Nicaragua había hecho un pacto secreto a espaldas de Colombia y a espaldas del Reino Unido, que les estaba protegiendo la mosquitia en su protectorado. Por eso es que hay gente que habla inglés y que se relacionan con los que están más arriba en Guatemala, en la zona de Belice. Eh, entonces firmaron un tratado que llamaba Chamorro-Weisse. Ese tratado era simplemente que había una prioridad para construir el canal, era en Nicaragua, y alcanzaron hasta producir una estampilla. Y lo que lo evitó que se construyera ese canal en Nicaragua fue que descubrieron que los movimientos telúricos ocasionados por el volcán que hay cerca de Managua podían afectar eso y en cualquier momento todo lo que se hubiera hecho se destruía y era una inversión perdida. Eso fue lo que se determinó en ese momento. Pero hasta estampilla circuló con el canal. Entonces luego nuevamente Nicaragua decía que Colombia era el enemigo porque siempre ha tenido a Colombia como su enemigo geopolítico. Había que hacer otro cuadro. Entonces se hizo el tratado Bryan Chamorro del año 14, donde ya establecieron otros acuerdos y le dieron a Nicaragua la reserva de un segundo canal posterior, si se necesitaba, y otras cosas. Todo esto ustedes lo pueden consultar con el doctor Google porque está muy bien documentado. Hay documentos originales. Entonces de ahí para allá comenzaron las transfugadas nicaragüenses porque estamos en una época, recordemos que todavía el derecho internacional de límites de estados no está muy desarrollado y Colombia estaba todavía inmersa en los problemas de Latinoamérica, que había que recurrir siempre era a la corona española para que dirimiera de acuerdo con los límites que ellos tenían y con base al famoso uti possidetis juris, que significaba que antes de que ocurriera la independencia había unos límites entre estados, entre provincias, entre virreinatos y que eso se debían respetar en la nueva organización política de esas regiones. Entonces Nicaragua comenzó a hacer transfugadas no solo a Colombia, sino al resto de Centroamérica y había un problema bastante serio con los demás países porque Nicaragua siempre ha sido el país problema de Centroamérica y subió al gobierno de Nicaragua a finales del siglo XIX un señor que se demoró varios años allá en el poder que se llamaba José Santos Zelaya. Eso fue como el Hugo Chávez de esa época. Ese tipo se dedicó a entrenar bandidos de todos los países, a moverlos, a apoyarlos, a promover insurrecciones y a ser aliado con todo lo malo que había en la política en el continente. Parecía como la campaña de Petro. Entonces hubo una cantidad de personas que comenzaron a presionar que Colombia tenía que resolver ese problema de los límites con Nicaragua, porque ya Nicaragua, en medio del tratado Bryan Chamorro, nos metió un golazo de media cancha, que Estados Unidos se retiró de las Islas del Maíz, que eran las que vimos allá que quedan pegadas allá al oriente de Nicaragua, un valor geoestratégico y una belleza igual a la de San Andrés, y que Estados Unidos retiraba de ahí, pero que se la entregaba era directamente a Nicaragua. Y Colombia, por estar peleando aquí entre nosotros y las peleas, lo que siempre tenemos, no hizo nada y dejamos que Estados Unidos unilateralmente le entregara las Islas del Maíz a Nicaragua cuando esas islas eran nuestras. Y al entregarle las islas a Nicaragua, pues le dio la posibilidad de que se extendiera y comenzaron más transfugadas. Entonces el canciller Olaya Herrera, que tampoco era una Pérez Dulce como lo vimos aquí, en la rebelión del 17 que hubo en Arauca y otros problemas, tomó contacto con el señor Kellogg de los Estados Unidos, no es el de los productos Kellogg's, no, el señor Kellogg es el apellido de él, y hicieron un intercambio de notas diplomáticas para que Estados Unidos recompusiera las relaciones con Colombia, pero detrás de eso ya era un interés, y era el interés de que Estados Unidos se comprometía a pagar 25 millones de dólares a Colombia por la pérdida del canal, siempre y cuando Colombia se comprometiera a definir límites con Nicaragua y a definir límites con Panamá. Si lo miramos en sana lógica, en el derecho internacional, era necesario hacerlo, claro.
pero no impuesto por Estados Unidos, ni mucho menos porque los políticos colombianos estaban era con las fauces así abiertas a ver cómo le pegaban la dentellada voraz a esos 25 millones de dólares que iban a mandar de Estados Unidos. Y los periódicos de la época, los archivos de la época son muy elocuentes en mostrar la cantidad de peleas que había y se trataban de bandidos y se sacaban constancias y fotos. Y cualquier parecido con las campañas de ahora es pura coincidencia. Entonces, conclusión final, se llegó a que Estados Unidos decidió invadir a Nicaragua porque Nicaragua ha sido un país difícil de gobernar. Su gente es difícil, sus dirigentes son difíciles y una tendencia a que aparezcan unos caudillitos como este señor Ortega ha sido reiterativa ya. Tuvieron a Santos Laya. Hasta un gringo fue presidente de un bandolero gringo que llegó allá que llamaban los filibusteros, de apellido Walker, fue presidente de Nicaragua. Eso es parte de la historia de este continente. Entonces, el señor Esguerra Bárcenas, o el señor Esguerra en representación de la Cancillería colombiana, no era el canciller, y el señor Bárcenas, que no era ni siquiera el vicecanciller de Nicaragua, sino era un funcionario de tercer nivel, dentro de la Cancillería hicieron un acuerdo, y ese acuerdo ya me trataba Esguerra Bárcenas, que es pionero en los límites marítimos internacionales, porque por primera vez se traza una línea imaginaria sobre el mar para establecer unos límites. Si lo miramos por el lado amable, diríamos que Colombia hizo una gran cosa como ser pionera, pero si lo miramos por el lado de la estupidez, Colombia no ha debido aceptarle a Estados Unidos que nos comprara con 25 millones de dólares para legitimar los tratados con Panamá y Nicaragua, sino que Colombia ha debido es colocar tropas sobre las Islas del Maíz y sobre la Mosquitia, y de ahí no se mueven hasta que esto no se arregle. Pero aquí andábamos en otro paseo. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo le ponemos el cascabel al gato? Entonces vinieron ya después de eso, se firmó ese pacto y se estableció que el meridiano 82 es el límite marítimo entre los dos países. O sea que del puente para allá está Juanchito y del puente para acá está Cali. Entonces Colombia para el oriente y Nicaragua para el occidente, y se firmó. Pero ahí quedaron dos peros, que la dirigencia política nicaragüense, que ha sido tramposa y trapacera toda la vida, no es de ahora, insistía en que ese acuerdo no tenía ninguna validez, porque a pesar de que estaba el sello de la República de Nicaragua y era el gobierno de Nicaragua el que lo ha firmado, primero lo firmaron muy cerca de una elección presidencial y entonces lo firmaron como por debajo de la mesa y no lo hicieron público. Segundo, no lo firmó el canciller, sino un personaje de tercer nivel. Y tercero, allá estaban los marines de Estados Unidos ocupando a Nicaragua, entonces no era muy valioso. Y para la época, César Augusto Sandino estaba rebotado contra la invasión yanqui y contra los gobiernos de derecha, y entonces poco tiempo después lo mataron y los Somoza se quedaron casi por la eternidad con el gobierno de Nicaragua. Entonces la izquierda radical, que era apoyada desde Rusia y otros espacios, y los liberales nicaragüenses que no estaban de acuerdo con eso, especialmente la familia Chamorro, pues se pusieron de acuerdo y dijeron, no, esto no vamos a seguir persistiendo. Pero Colombia siempre, con su cuestión de las buenas relaciones y el respeto a las leyes, nunca actuó, y Nicaragua siempre decía que eso no tenía validez, que San Andrés era de ellos, y siguieron insistiendo. Entonces apareció la Corte Internacional de Justicia, y una de las condiciones que se puso aquí en Latinoamérica, porque no era impuesto por ellos, es que para ser miembro de la Corte Internacional de Justicia, que pertenece a la ONU, es el tribunal encargado de los asuntos entre estados, y en la Corte Penal Internacional es la que tiene que ver con los crímenes de guerra entre estados y todo lo que hemos visto en otras conferencias aquí. Entonces la Corte Internacional de Justicia ya tenía tenía jurisdicción y competencia, pero aquí, como gran cosa, cuando se creó la OEA, entonces se hizo un pacto que llamó el Pacto de Bogotá. Y los colombianos, como somos tan penosos con los visitantes, porque qué pena que el visitante nos mire mal, fuimos de los poquitos países que se suscribió a ese pacto. ¿Y y cuál es el veneno de ese pacto? Que los que se suscriben a ese pacto de una vez aceptaron por imposición de Estados Unidos que
no acepte esa corte, pero se la imponía al resto, es que quien se suscribiera a ese pacto tenía que aceptar de una vez la jurisdicción y la competencia de la Corte Internacional de Justicia en los líos eh, que hay entre fronteras de países. El Perú no lo quiso hacer, Venezuela tampoco, y otros países no lo quisieron aceptar. Pero Colombia, como qué pena que yo soy el encargado de la casa, el dueño de la reunión aquí en Bogotá, y fuera de eso estos guaches matan a Gaitán aquí delante del general Marshall. Qué pena el tipo que habla inglés y que nos mira, es mono y de ojos azules y nos mira de arriba hacia abajo. Arrodillémonos y digámosle que sí, porque imagínense. Y entonces salieron como salió exactamente ahora el señor ex procurador diciendo que Arrieta, que eso ha sido una maravilla lo que pasó al final en esta reunión. Igual los de esa época dijeron lo mismo. Cóctel y la foto, imagínense una foto con el general Marshall, el estratega del plan Marshall en Europa. ¿Quién no quería tomarse la foto con él y decir lo que ordenara mi general? Apenas. Entonces luego pasaron los años y eso quedó ahí vigente y Nicaragua sabía que lo tenía y la dictadura somocista, como era pro-yanqui, no actuaba tan directamente, pero estaba mostrando el cobre de lo que querían. Y en el año 66 lo mostró de frente. Estaba de canciller el eminentísimo dirigente político y muy pulcro, Alfonso López Miquelsen. Y Nicaragua le dio una concesión a la Exxon, a la Texas y a la Mobil para que explotaran dentro del territorio colombiano, exploraran para sacar hidrocarburos. Entonces, Colombia hubo gente que brincó y el canciller López se puso bravísimo. Le mandó una nota de protesta a Nicaragua. Y el señor Somoza cogió la nota y la metió en un cajón. Listo. Y no pasó de ahí. Entonces ya hubo una intervención, fue del embajador de los Yankees, que por allá movió cielo y tierra y habló con los petroleros, les pagaron una indemnización por eso, y les dijeron que suspendieran para que no fueran a generar un conflicto. Y ahí quedó. Y en el año 69 se hizo la Convención de Viena sobre los tratados, que le dio una forma, una arquitectura jurídica mejor a los tratados, y Colombia lo firmó. Y luego también vino la Convención del Mar, de la cual Colombia no es signatario, pero que le obliga a otros países a cumplirla. Entonces, ahí ven ustedes que por las instancias internacionales, sobre todo por el Pacto de Bogotá, quedamos amarrados a la Corte Internacional de Justicia. Quiere decir que cualquier problema que hubiera en ese tema con cualquier país de límites tenía que llevarse allá y lo único que necesitaba era que los dos países implicados tuvieran jurisdicción o que la Corte tuviera jurisdicción y competencia sobre ellos. Y Colombia ya tenía esas dos aceptaciones y Nicaragua también. Entonces, aquí comienza a gestarse toda la ilicitud en nicaragüense, decíamos las transfugadas de los somocistas, que fueron varios los tachitos que fueron gobernantes de ese país, dictadores y tiranos, eh, toda la vida, eso no es de ahora, y si aquí hay señores oficiales de la Armada lo saben y lo pueden corroborar, el abuso de los nicaragüenses contra los pescadores colombianos ha sido aterrador y nunca ha habido una acción fuerte porque nosotros los colombianos somos así, todos resolvámoslo. Aquí somos bravos dentro de la casa en Colombia para matarnos nosotros mismos, pero de las fronteras para afuera somos los mejores cumplidores de todas las leyes. Eh, como cuando vamos a Estados Unidos, allá si no se pasa el semáforo en rojo, no gira cuando la flecha no esté en rojo, no da el giro prohibido porque allá sí lo respetamos. Aquí no, porque esto es Colombia. Entonces es igual en la cuestión internacional. Nuestros pescadores han estado presos, los han maltratado, los torturan, los encarcelan, los humillan en Nicaragua y no pasa nada. Notas de protesta por montones. Eh, la dictadura sandinista se tomó el poder en 1979. Y entonces lo primero que hizo el señor Ortega con un señor muy distinguido, a quien Caracol y El Tiempo y otros medios lo tienen aquí como el non plus ultra, es el señor Sergio Ramírez. Ese bandido era el vicepresidente de Ortega. Y redactaron un documento en el que de una vez dijeron de frente que no reconocían el tratado Esguerra-Bárcenas y que San Andrés y Providencia es de Nicaragua. Y desde ese día el señor Ortega dio la orden que todos los documentos de historia y de geografía de Nicaragua incluirían a San Andrés y Providencia como parte de su territorio. Teníamos aquí un eminentísimo canciller de esos
prohombres de los que hablaba Indalecio Líbano Aguirre, que llegó y dijo que como chiste estaba muy flojo, que era un mal chiste de Nicaragua, y fue todo lo que hizo Colombia. Entonces ya eso era el final del gobierno de Turbay. La dictadura sandinista estaba metida hasta los tuétanos con el M-19 y con las FARC. Lo hemos visto en los conversatorios que hacemos por la mañana. Y subió Belisario Betancur, que estaba soñando en ser el Premio Nobel de Paz. Y entonces ese problema lo hizo a un lado porque lo que necesitaba era tener buenas relaciones, y fue y se regaló allá, que es que el mediador de todos los conflictos de Centroamérica no podía resolverlos de aquí, pero ya estaba buscando. Y como el presidente Ronald Reagan necesitaba a alguien que le diera ese impulso para disimular lo del fiasco de Irán y los contras y todo el proceso de guerra antirrevolucionaria que hizo en Nicaragua, pues le servía ese figurín ahí para dar publicidad de que estaban buscando la paz. Y como le acaba Fidel Castro de conseguir el Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez, ¿por qué el presidente no podía buscar el de la paz? El tropicalismo es grande en nuestro medio. Entonces, Colombia firmó en el año 86 con otro de esos prohombres que hemos tenido el acuerdo de límites con Honduras, que no existía. Eso lo firmó el señor Ramírez Ocampo, Augusto Ramírez Ocampo. La respuesta inmediata de Nicaragua fue ponerle 35% de arancel aduanero a Colombia y a Nicaragua, a Colombia y a Honduras, corrijo, por haberle violado la soberanía de Nicaragua. O sea, una actitud igual a la del señor Putin. Ustedes están haciendo un acuerdo que me afecta a mis intereses, entonces de una vez mi primera respuesta es arancel aduanero, y Colombia no rompió relaciones con Nicaragua, no lo puso en su lugar, sino cómo vamos a quitar a un amiguis de la embajada y a unos cuantos clientes de la clientela política que tenemos allá. No, eso mantengamos lo que hay, es que buscar las buenas relaciones y tener buena interacción, buena comunicación. Y ahí tenemos eso, ese arancel aduanero que lo llaman el arancel patriótico, no nos lo han quitado en Nicaragua y tenemos relaciones con ellos todavía. El apoyo a las FARC fue cada vez más evidente por parte de la dictadura somocista. Los nexos con el narcotráfico fueron muy conocidos, las fotos de Pablo Escobar embarcando droga allá en las pistas de Managua, acompañado por el señor Ortega disfrazado de militar y con título de comandante de la revolución, y un poco de generales barrigones de allá de Nicaragua acompañándolo. Todos han sido bandidos y ahora eran generales del nuevo ejército que se ha tomado el poder. Y pasó lo que tenía que pasar. Nicaragua nos demandó y ahí vino la que vamos a ver enseguida del doctor Andrés Pastrana, que fue una metida de pies hasta el fondo, como la hizo el señor Pastrana siendo presidente. Y luego vamos a ver las nuevas demandas que nos hizo Nicaragua a partir de ese fallo. Entonces, creemos que nos estamos ubicando. Aquí comienza el show. Este es el Caguán. Pastrana fue allá a visitar a Tiro Fijo porque lo mandaba a llamar y le daba la orden que fuera. Y aquí vemos en la parte de abajo al señor Daniel Ortega reunido con los bandidos de las FARC, el Mono Boy, con Raúl Reyes, con Tiro Fijo, ahí reunido, y aquí al frente los cilindros de gas que llenaban las FARC de explosivos y los tiraban a los pueblos. Y en esta reunión el señor Ortega, sin permiso de nadie, llegó al Caguán, se reunió con Tiro Fijo, le puso la medalla a Augusto Sandino, le dijo que él iba a volver a ser presidente de Nicaragua y que lo único que le pedía era pues que reconociera que San Andrés es de Colombia, y las FARC, con tal de tener un reconocimiento internacional, pues también se le arrodillaron y le dijeron que sí. Y les prometió que les iba a mandar unas caucheras, como dicen los computadores de Reyes. Y paralelamente, el señor Chávez estaba desde Venezuela enviando a Rodríguez Chacín a que se reuniera cada rato con Tiro Fijo en el Caguán para coordinar todo eso. Y Pastrana se puso bravísimo y le dijo al señor Chacín que le prohibía entrar a Colombia, pero no hizo ninguna acción oficial de lo que corresponde, sino un regaño. Y por supuesto, Rodríguez Chacín del susto no volvió, ¿no? Ya imaginarán ustedes. Entonces comenzó todo el proceso, y Nicaragua partió, hizo la misma estrategia que nos hizo ahora. Partió la demanda en dos. Una, reclamando que San Andrés y Providencia era de ellos, y que desde luego esa era la primera parte de la demanda. Y la segunda era que había que establecer los límites marítimos como de verdad, según Nicaragua, correspondían. Entonces,
ahí es donde me devuelvo a la embarradita de Pastrana. Resulta que el señor Ortega subió al poder, o no, ganó otro, pero Ortega había venido y tenía el conciliábulo con ese. Entonces Pastrana se puso bravísimo y para demostrar indisposición con Ortega, pero una indisposición bravísimo estaba. Le dijo que no iba a ir a la posición de él y que en cambio iba el vicepresidente Gustavo Bell. Esa fue toda la sanción que le puso. Entonces, ocurrió que Nicaragua desde el año 77, que subieron los comunistas al poder, pusieron, 79, perdón, pusieron allá de embajador a otro, un politiquero, un tipo trapacero de lo más oscuro que hay en la vida diplomática del mundo, de apellido Argüello, Carlos Argüello. Y Argüello está allá y Nicaragua no lo ha cambiado en todo este tiempo, sin una sola vez que lo reemplazó por un año la esposa. De resto, el tipo ha estado todo el tiempo y es amigo o ha sido amigo de todos los miembros de las distintas épocas de la Corte Internacional de Justicia y comen en la casa de él, hacen fiestas, hacen reuniones, como la poesía de Pombo, ahora Francachela y ahora Comilona cada vez que se reúnen. Entonces, a Colombia le llegó la información por otro embajador, no por el embajador colombiano, sino otro embajador, que Nicaragua le iba a meter a Colombia la demanda en dos sentidos. Uno, en el que San Andrés y Providencia era territorio de ellos, y en el otro, que eso implicaba replantear los límites de Colombia con Nicaragua en el mar. Entonces el señor Pastrana inmediatamente le dijo al embajador, que era al canciller, que era Aníbal Fernández de Soto, y estaba en esos días en París en una reunión en la UNESCO, le dijo, como la UNESCO pertenece a la ONU y usted está allá, redacte una carta, la firma como canciller, informándole a la ONU que Colombia renuncia a la soberanía, a la jurisdicción y a la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Pues realmente eso ya no se podía hacer, porque si nos recordamos, echamos un poquitico hacia atrás, acordémonos que Colombia ya estaba subyugada a la Corte por el pacto vinculante de Bogotá, que qué pena, con mi general Marshall había que firmarlo, y ahí estábamos ya metidos de cabeza. Y en lo que quedó en el estatuto del pacto de Bogotá es que para que el retiro de un país tenga vigencia del pacto, tiene que haberlo hecho, o es a partir del día que lo solicita, tiene que transcurrir un año, y a partir de ese año es que se hace vigente. Nicaragua sabía muy bien eso, entonces aprovechó la situación de que Fernández de Soto redactó una carta pésimamente redactada, y si ustedes dudan, ahí está en el libro que escribí en el fallo salomónico, está el facímil de esa carta, una carta como de 3 renglones, pero la hubiera redactado mejor un aprendiz de redacción diplomática que él, en la cual dice que Colombia se retira. Entonces Nicaragua arma el escándalo del mundo, dice que el presidente Pastrana es un tramposo y que no es que, y Pastrana en ese momento estaba pensando en ser premio Nobel de Paz con estos bandidos. Entonces inmediatamente cambia de tercio, está registrada la carta en la ONU, porque el hecho de que esté mal redactada no quiere decir que no quedó registrada. Ya es un documento oficial que un Estado presentó que renuncia a esa jurisdicción y a esa competencia. Entonces toca esperar que le respondan, que es lo lógico, ¿no? No, Pastrana, del susto de que iba a perder el premio Nobel de Paz, entonces cambió de tercio y mandó al coronel Julio Londoño, que tampoco ha debido ir allá, no tenía por qué, porque él sabía de toda esa cosa, pero es que el deseo de quedar en la foto de la historia y todo eso es, la vanidad es muy grande en muchas personas, sobre todo en los campos diplomáticos. Entonces fue allá y puso la cara, y entonces lo recibieron de una vez con su guadañazo. Y bueno, ustedes al fin, ¿qué? ¿Son un Estado serio? No. ¿Se retiran? ¿No se retiran? No, no, es que nosotros sí nos queríamos retirar, pero como tenemos la razón, estamos aquí. Venga para que lleve. Entonces vino el proceso en que en el gobierno del doctor Uribe Vélez tampoco hubo canciller, porque puso primero a la señora Barco, que no era la persona idónea para eso. El hecho de que hablara inglés y fuera ciudadana estadounidense y colombiana no significaba que fuera experta en temas tan sensibles como es la geopolítica y la soberanía nacional y todo esto de la Cancillería. Conclusión, esta señora no hizo mayor cosa, se agotó, se fue,
Entonces luego puso a otra señora que tampoco es, que porque hablaba varios idiomas, la señora La Conchi, como le decían, la vallenata, muy bonita, muy de buenas maneras, pero no era una persona que tuviera esa formación para representar a Colombia. Y de remate, el gobierno de Uribe terminó de poner de canciller primero a un señor que acababa de salir del secuestro, solo para que ponerlo ante el mundo como el desprestigio de las FARC, y luego a un embajador que estaba en Argentina, que ese sí era absolutamente desconocido. Entonces vino el problema, que en el gobierno de Uribe Vélez nos llegó el primer fallo de las dos reclamaciones de Nicaragua. El primer fallo fue que San Andrés era de Colombia. Entonces aquí ya armaron fiesta, igual que lo que está haciendo el señor Arrieta ahora. Por eso les digo que la estrategia es reiterativa y quien no conoce la estrategia del enemigo cae en la trampa del enemigo. Entonces, eh, en esa el primer fallo, perfecto, eso es de Colombia. Ah, no, entonces ya Uribe dijo que eso no da problema. Y siguió ahí con unos personajes internacionales que se ganaron una multimillonada y no hicieron mayor cosa porque estaban seguros de que como ya el primer fallo dice que San Andrés es de Colombia, no leyeron ni el contenido ni la letra menuda de lo que estaba pasando. Y entonces quedó pendiente ahí en la redacción que Colombia que no estaba definido los límites marítimos. Ahí es donde Colombia ha debido ponerse en la raya y volver a solicitar el retiro de la corteza de lo que estaba metido allá y no aceptar nada más. Ya esto quedó así, San Andrés es listo y aquí no hay nada más que discutir. Pero como somos, de que qué pena con el extranjero y ojalá si es gringo y tiene los ojos azules, qué pena y si nos mira de arriba abajo, nosotros somos distinguidos y no podemos quedar mal. Entonces el señor Santos llegó y él sí llegó fue pensando en el Premio Nobel de Paz y escogió a esta distinguida dama de canciller que por ser de la familia Holguín ya tenía derecho a ser canciller, claro, es un derecho ya hereditario. Y esta señora inteligentísima, brillante, sobrada en neuronas, cuando ya estaba próximo a producirse ese fallo, sale y dice semejante idea tan genial ante los medios de comunicación, es que lo que esperamos es un fallo salomónico. O sea, de una vez ella dijo, la Corte, péguenos la puñalada que nosotros los colombianos estamos resueltos a que nos decapiten. Y perfiso, nos vino un fallo salomónico. Entonces, ahí vino el fallo de la segunda instancia. Entonces, en ese fallo, que uno lo llama la disputa territorial, vemos que todo esto que está en azul es lo que estaba contemplado en el Tratado de Esguerra Bárcenas, sobre todo esto, el Esguerra Bárcenas era esto, el, el Meridiano 82, como les decía, hacia el occidente, Nicaragua, que nunca ha debido ser aceptado, pero el señor Olaya Herrera nos metió en ese baile, porque esta zona que era nuestra, la Mosquitia, fue ocupada por los ingleses en medio de la pelea que tenían con Estados Unidos y porque las Islas del Maíz las ocuparon los gringos y después las desocuparon y se las pasaron, fue a Nicaragua cuando eso era de Colombia. O sea que ahí nuestro territorio ha debido llegar hasta aquí. Y que Nicaragua se quedaba sin mar, eso sí, pues no es problema nuestro. Les autorizamos permiso, nos compran la pesca o lo que sea, pero pues qué pena, ¿no? Que nosotros ser tan abusivos. ¿Qué tal? Si nosotros somos buenas personas, así los demás no lo sean. Entonces, eh, llegó la Corte Internacional y tomó una decisión que es ilegal a todas las luces, porque el derecho internacional dice que los archipiélagos son una unidad y no se pueden fraccionar. Miren lo que hicieron aquí. Los fraccionaron y a estas islas, todas las islas del archipiélago, les dieron 12 millas de mar territorial. Y Nicaragua de una vez dijo, y el resto es nuestro. Resulta que, como lo vamos a ver enseguida, de acuerdo con la configuración geográfica, la zona económica exclusiva se puede extender hacia otras 12 millas y los países tienen es que negociarlas. Si no son 12, son 8, son 7. No, Nicaragua de una vez dijo que ya esto es nuestro. Y entonces quedaron estas islas separadas, porque ustedes las ven fraccionadas del archipiélago, los cayos, separados del archipiélago. Y el archipiélago lo mismo, San Andrés, que es una isla hermosa y grande, apenas con 12 millas hacia el occidente, porque no se puede. Y Nicaragua, que históricamente ya nos había maltratado a los pescadores, ahí sí es cierto que se pasó de calidad. Entonces la Armada comenzó a actuar, a protegerlos, y hubo uno que otro rifirrafe. Entonces, este fallo, el señor Santos, en lugar de decir de frente,
Colombia no acepta eso. Se puso a sacarle guleyadas baratas, que es que Colombia tiene buenas relaciones, que es que no sé qué, que Colombia lo que es un país que es el ejemplo en Latinoamérica de la diplomacia y bla, 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 pero nada que decidía. Entonces, por último, cuando ya lo pusieron contra la pared, bueno, ¿cuál es la respuesta? Diga, ¿acepta o no acepta? Digo, no, es que eso lo que toca es someterlo a que haya un acuerdo, un pacto, un acuerdo internacional de límites y eso no lo hemos firmado entonces, pero como eso no lo hago yo, sino que eso lo tiene que ratificar el Congreso, pero es lo que estaba esperando era que ojalá no se le vaya a dañar su premio Nobel de Paz ni por el carajo, que después pase lo que pase, pero primero que me den el premio Nobel de Paz y ahí sí, que hagan lo que quieran, y lo logró. Entonces, por satisfacer el ego de Santos, quedamos con ese problemita. Entonces, como subió Duque y, o Santos durante su gobierno no hizo nada, Nicaragua llegó y tenga para los dulces. Aquí les voy a contar lo que hizo Nicaragua. Entonces, este era Colombia antes de ese fallo. Y este es Colombia después de ese fallo. Miren ustedes todo lo que perdió. O sea, aquí se ve más claro que estos callos, que este por ejemplo tiene 37 kilómetros de norte a sur y 15 kilómetros de este a oeste, o sea que es un callo grande, tiene su buena cantidad, tiene más o menos 500 y pico de kilómetros cuadrados, es un territorio grande que se puede desarrollar después y para el futuro de Colombia es muy importante y quedó encerrado en su soberanía. Porque decisión de una corte internacional que vino y fraccionó un archipiélago, lo separó, le dañó su unidad y no hubo forma, porque los leguleyos que teníamos nosotros cobrando unos sueldos grandes, no hicieron. Y entonces el señor Santos, para mejorar a los que habían fallado y habíamos perdido el poder, entonces los reforzó con un abogado en derecho disciplinario y un presidente de la Corte Constitucional. Imagínense ustedes semejante refuerzo. Y Nicaragua con el mismo trapacero haya metido en contacto permanente y mientras tanto rotaron un poco de embajadores colombianos y siguen rotando allá por La Haya sin que tengan la menor idea de esto, sin que les interese. Están en otro mundo. Entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces vemos que Nicaragua pretende con ese fallo quedarse con 75.000 kilómetros cuadrados de territorio marítimo. ¿Ustedes imaginan la riqueza que hay aquí? Entonces, como Colombia no le cumplió, Nicaragua nos puso dos demandas más, otra vez. Una, de que Colombia estaba violando los derechos de Nicaragua porque no cumplía ese fallo. Y dos, se inventaron una mejor, una más campeona, que es que esta frontera de Nicaragua o esta plataforma continental de Nicaragua no se extiende hacia el oriente y naturalmente por el derecho internacional, inmediatamente con estos límites quedaría ahí bloqueada. No, sino que se extiende es hacia el suroriente y que entonces llega prácticamente hasta la ciudad de Cartagena. No más les pide el estómago. Entonces, Colombia inmediatamente se reforzó en su equipo con dos especialistas, un especialista en derecho disciplinario, que fue procurador, y otro especialista en derecho constitucional. Pero de lo que sabíamos de pelear esto que estamos viendo en el mapa, ninguno era especialista. ¿Cómo es posible que a estos callos se les cercene de esa manera su libertad cuando se sobreentiende es que todo esto es de ellos y siempre fue de ellos? Y si ya existe un tratado con Honduras, entonces ¿cómo se va a desconocer el tratado con Honduras? Y la Corte alegremente dijo, no, eso no es justificación, ese tratado no tiene nada que ver, lo que tiene que hacer Colombia y Honduras es replantear su tratado. Y Honduras tampoco protesta y entonces tiene ahora perdido un poco de mar por la ambición de Nicaragua, porque como allá están pensando en otra cosa, en otras peleas. Costa Rica también sale la Andrada y Panamá también sale la Andrada, pero es que qué miedo con Nicaragua que se ponga el agua el señor Ortega. Entonces, ahí sí tenemos. Aquí esta foto es la foto del descrédito y lo peor que nos puede pasar. Esta foto es una semana después de ese fallo. El señor Santos viajó a Nicaragua a reunirse con Ortega, a decirle que no, Colombia estaba dispuesta a lo que fuera y que aquí estoy yo. Esta foto es, eh, es degradante para Colombia. Entonces, en medio de todo salió la ambición china, es que si este canal finalmente se construyó aquí y es de los gringos, ¿por qué China no puede hacer su propio canal aquí en Nicaragua, más al occidente?
Y estuvo y está, y eso nunca quedó claro que sí, que no. Eso nos han dicho que no se puede, pero es que la tecnología de hoy en día es otra cosa y China está metiéndole y lo necesita para fraccionar en dos a Latinoamérica y quitarle ese patio trasero a Estados Unidos. Eso es muy largo, eso sería para otra charla hablarlo. Y aquí tenemos eh, otro mapa que nos muestra lo que está en juego o lo que se decía días antes de este segundo fallo en los medios. Ya sabemos que son dos demandas, una que dice que Colombia no cumplió el tratado y la otra que los límites de Nicaragua van mucho más allá. Entonces, aquí lo vamos a ver mejor explicado. Este es el día 21 de marzo a la madrugada de Colombia, 10 de la mañana de Bruselas y de La Haya y de Europa, cuando se reúnen allá y toman la decisión de cómo volver a afectar a Colombia. Y a pesar de eso, el señor Arrieta dice que eso fue una maravilla y que salimos ganando. Entonces vamos a explicar un poquito, aquí sin ser expertos en el tema ni profundizar mucho, en qué consiste esto. Entonces está los límites del espacio aéreo, que seguramente mi coronel González ahora cuando hable nos complementa. Dice que la plataforma continental en condiciones normales, o sea que no hay costas enfrentadas ni territorio cercano, sino estamos hablando de un mar abierto, es hasta 200 millas náuticas. Esa es la plataforma continental, pero que se puede extender de acuerdo con unas excepciones que trae todo ese proceso que hizo en el año 82 de reconstruir todo eso. Pero bueno, aquí el caso que nos importa es que máximo 200 kilómetros por hora, la plataforma continental. ¿Y qué es la plataforma? Como ustedes lo ven aquí en esta vista de perfil, es lo que tiene el subsuelo marítimo y se va extendiendo. En algunos casos se considera la profundidad hasta 200 metros, en otros casos tiene otro nombre que ya lo vamos a ver y se considera más de acuerdo con la configuración del terreno. Pero hablemos de esta que esencialmente la universal, la más aceptada o la de más aplicaciones es esta, hasta 200 metros de plataforma continental y eso le da a los estados unos derechos cuando la situación con el vecino en la costa enfrentada se lo permite. Y aquí tenemos que hay un mar territorial de 12 millas náuticas, que eso es de una zona de absoluta soberanía, como lo que le hicieron a las dos islas que veíamos que la rodearon, y le dieron hasta allá, hasta allá, hasta allá, hasta allá. Y hay una zona contigua que es la que Nicaragua no le quiere conocer a Colombia, que es hasta 12 millas náuticas. No quiere decir que en todos los casos sea de 12. Y en los casos de que ya hay diferencias por las distancias, entonces se negocia entre los dos estados y se hace un tratado y la jurisprudencia de la Corte lo considera así. Pues Nicaragua consideraba y considera que esto no, Colombia no tiene derecho a esto, que es encerrada en 12, además de que quiere robar los 75.000 kilómetros de mar territorial que Colombia no tiene por qué cederlos. Nicaragua aduce también que Colombia en este fallo tampoco tiene derecho a los 12 millas, a las 12 millas náuticas. Entonces lo que dijo la Corte ahora es que Nicaragua tiene que reconocer con Colombia en un acuerdo conjunto esas millas náuticas de zona económica exclusiva, que como les digo, en condiciones normales se puede extender hasta las 200 millas, es decir, que serían 188 kilómetros de zona económica exclusiva para explotación e investigación y soberanía. Pero en este caso no se aplicaría eso por las razones que ya hemos explicado de la cercanía geográfica. Lo que quiere decir que hay una zona contigua que si Colombia llegara a aceptar el fallo, habría que negociarla con Nicaragua para partir mitad y mitad y no rodear esas islas como está. Pero Colombia no puede aceptar eso, es que no puede ceder un centímetro. Pero en gracia de que se hiciera, sería esa la solución. Aquí tenemos otra, ya cuando nos habla de otra forma, cuando se produce lo que llaman los marinos la isobata. Ya habla de profundidades hasta de 2.500 metros y eso ya tiene otra explicación y dice que le da otras 100 millas posibles, inclusive hasta 350 millas en total. Pero eso es cuando están los mares abiertos, como el que hay al frente a la Argentina o el que hay al frente a Canadá o al África, que por eso es que China quiere apoderarse de todo eso allá en el sur del Índico. Pero bueno, eso es tema de otro asunto, es información general para que nos entendamos. Entonces vemos aquí lo que pasó realmente en La Haya en la primera de las dos demandas. Estamos hablando de la de incumplimiento. Entonces, lo decimos al comienzo y lo decimos al final aquí una vez. El señor Arrieta sostiene que ganamos porque en el fallo no dice que Colombia ha incumplido el
el fallo del 2012. Pero es que se necesita hacer como muy cálido el zarzo si con lo que tienen aquí de estos puntos demuestra que sí nos están diciendo eso. Entonces, vemos el primero. La pregunta es, ¿hubo violación de Colombia a los derechos de Nicaragua mediante operaciones militares? Entonces, ahí viene el tema, que en la reunión o en el fallo que produce en este momento la Corte dice que no tiene la prueba suficiente, pero que va a seguir investigando. Y el señor Arrieta lo da como un hecho de que Colombia no violó porque Nicaragua no presentó las pruebas suficientes. Y Colombia tampoco, según la Corte, presentó la argumentación suficiente. Entonces, uno no entiende por qué la Corte no los forzó a que presentaran más pruebas para decidir en derecho. Y deja pensando qué viene detrás de esto. ¿Por qué están actuando así? En segunda medida, que violó Colombia las zonas de pesca en Nicaragua y tajantemente dicen que sí. Que hay pruebas de que Colombia, que la Armada colombiana sometió a los pobrecitos pescadores nicaragüenses, pero Colombia con todas las pruebas que tiene parece que no argumentó y la argumentación que dio fue otra que ya la vamos a ver y le dijeron que no. Entonces, en conclusión, Colombia sí la violó y quedó algo por pendiente de eso para el segundo fallo. Vayan pensando. Tercera, ¿tiene derecho Colombia a una zona contigua? Y entonces, claro que sí la tiene, de acuerdo con la norma como se viene manejando, sí tiene Colombia ese derecho a esa zona contigua, que es la que explicábamos, pero la Corte hace como Poncio Pilatos, wash the hands, y dice más bien que eso lo tienen que definir entre los dos países mediante un tratado. Pero es un tratado no de límites, quédenos claro, no va a variar nada de los límites que ya nos impuso la Corte. Es un tratado de un acuerdo mutuo en que es de cooperación internacional y no sé qué, que eso es otro tema. Entonces, vemos que nos ganan por ahí también y el señor Arrieta insiste en que fue un éxito para Colombia porque no nos dijeron del todo que Colombia estaba incumpliendo el tratado del 2012 y que lo que nos dicen es que tenemos que negociar una zona contigua y que Colombia está lista. Imagínense ustedes eso. Y lo último dice es que, ¿cuál fue la de contrademanda de Colombia? Que es que los derechos de pesca que son históricos de los raizales en esas zonas de mar territorial que la Corte pretende regalarle a Nicaragua, con ese fallo, se le violaron a los raizales y llevaron a 7 personas que hablaban allá, los escucharon, mostraron sus pruebas y la Corte tajantemente dijo, primero, que ni aceptaba esos tratados internacionales existentes porque eso había que modificarlos, ya que ellos habían dado un fallo superior que cobijaba eso. Y segundo, que las pruebas que había presentado Colombia de los raizales no comprobaban que les habían afectado su pesca, así es de que tranquilo, mijito, devuélvase para la casa. Entonces vemos que no podemos ser tan ingenuos en que si nos aplican la misma estrategia de la vez pasada, de un fallo ya con unas cosas pendientes y sin decir todavía qué han decidido de la pretensión nicaragüense, que ya la vamos a ver lo abusiva que es, ganamos. Y entonces que ahora que eso viene otras excepciones preliminares y otra presentación de no sé qué y que llaman al otro, pero el señor Argüello sigue allá, es amigo de todos esos tipos, nadie lo recusa, nadie exige que no esté más allá, nadie pide investigación a los magistrados. Qué pena con ellos, con Colombia es tan cumplidora. Miren ustedes la pretensión tan salvaje que tiene Nicaragua sobre nuestro mar. Todo eso que esté en azul oscuro, según la teoría de Nicaragua, que es la que está presentando allá, su plataforma continental, que puede ser hasta de submarina, puede ser hasta de no sé cuántos kilómetros aquí con esta, si aquí dice que esta es la gráfica de 200, mire cuánto le suma, llega como a 400 y está ambicionando y presentando eso. Entonces dice que su zona exclusiva va hasta aquí realmente a 200 millas y que eso es lo que tienen derecho ellos, que Colombia no tiene derecho allá y que la plataforma les debe llegar hasta aquí, o sea que llega a los límites con Jamaica, que lo vemos aquí, y con República Dominicana. Y aquí todos están felices hablando de otras cosas y de la preocupación de que quién es el próximo presidente y no de lo que le corresponde al país. Entonces vemos que la situación está grave, que este fallo es mucho más grave y con esos abogados que tenemos nos disculpan los que estén de acuerdo con ellos, pero no creemos que van a dar una solución a Colombia. Y Nicaragua está pidiendo 300 millas de plataforma submarina que incluye todo el territorio de San Andrés y seguramente en la demanda, porque no lo conozco, pero seguramente van a meter que además de que les entreguen eso, Colombia tiene que indemnizarlos
por todo el daño que les ha causado durante toda su vida. Así de fácil. Y como San Andrés ha sido olvidado, dicen que el que lo descubrió fue Rojas Pinilla, porque antes ningún presidente sabía que existía San Andrés. Entonces, podríamos correr el riesgo que San Andrés se canse de todo eso, la gente o se une a Nicaragua o se independicen, y ahí tendríamos otro problema y perderíamos semejante activo geoestratégico que es el Mar Caribe, gracias a la brillantez de nuestros dirigentes políticos. Entonces, vemos que en conclusión, la defensa de Colombia, contrario censo a lo que dicen los internacionalistas expertos y amigos de que Colombia no puede ser un país que irrespete el derecho internacional, nos parece que fue muy pobre, que Nicaragua es la ganadora en todos los sentidos y que nos pueden dar una sorpresa terrible en el próximo fallo, que Venezuela aprovechará esta coyuntura, como ya lo hizo el señor Maduro, enviándole abrazos, besos y caricias a Ortega, felicitándolo por lo que logró, que en caso de que la situación de Ucrania se complique, porque se puede complicar, no se podría descartar una acción militar combinada de Nicaragua y Venezuela contra San Andrés para demostrarle a Colombia que eso es de ellos, no se podría descartar. Reitera la ignorancia geopolítica que han tenido tanto los embajadores como los representantes de Colombia en La Haya, y quienes nos han representado con unos sueldos abultadísimos, pero que no tienen esa mentalidad geopolítica de pensar en que Colombia dentro de 100 años es la perla principal del Caribe, y todos los problemas que eso le va a traer en el futuro a nuestras generaciones cuando comencemos a perder más y más, porque si se pierde esto ahora es el boquete para que se nos sigan metiendo. Así es de que, para reflexionar, entonces no sé si ya mi coronel Alarcón está así, está ahí. Entonces mi coronel Alarcón, le pedimos que hoy no haya sido máximo 4 participaciones muy concretas sobre esto, porque es que infortunadamente me tengo que retirar, ya que hoy tengo una entrevista con CNN en el programa de Camilo, y entonces no puedo, o tengo que preparar con ellos ahí que las luces, que no sé qué, que se corran, y eso siempre es un poco dispendioso. Entonces, mi coronel Alarcón, la pregunta es, facilito, y la intervención es enfocada, además de lo que nos va a decir mi coronel González de la soberanía aérea, y algo que él nos quiere agregar que me pidió hoy, es si Colombia realmente ganó algo con esta defensa que dice el señor Arrieta, o por el contrario fue un fracaso. Entonces, adelante, mi coronel, y creo que es el primero. Cómo no, mi coronel, y efectivamente creo que estamos invitados a escucharlo con Camilo, mi coronel. Allí estaremos presentes. Entonces vamos a darle primera vez la palabra a mi coronel González para que nos termine de concretar la presentación, y luego en su orden les daremos la palabra a esas 4 personas antes de que mi coronel deba retirarse para la entrevista. Adelante, por favor, mi coronel González. Gracias, mi coronel Alarcón. Y gracias, mi coronel Villamarín, porque voy a aprovechar esta oportunidad para reforzar todo lo que usted ha dicho, pero desde el punto de vista aeronáutico, y entonces crezca la magnitud de los errores que hemos cometido, tanto históricos con ese recuento que usted nos hizo y lo que acaba de acontecer. Bueno, al grano. No pretendo lanzar frases lapidarias como para dejar en la losa de las tumbas de los que estamos haciendo la historia en el momento, pero veo mucha coincidencia en la filosofía del técnico futbolero Maturana, pero adoptada a la diplomacia también futbolera del abogado Arrieta, diciendo que podíamos asegurar que a Arrieta se le puede decir con contundencia, claro, preciso y conciso, que él sostiene el criterio de que hemos ganado mucho, porque no hemos perdido demasiado. Entonces, ese es un concepto tan mediocre como el creer que entonces perder el partido es una forma de ganar, al estilo Maturana. Muy bien. Pues veamos en forma rápida cómo es lo de la soberanía aérea, que casi es un concepto que no es que ningún diplomático de la Cancillería prácticamente nunca le he escuchado en mis años aeronáuticos
que ya son un poquito bastantes, ni siquiera ese término. Es muy sencillo, para hablarlo en forma coloquial y no con adornos de fraseología y terminología diplomática. Pues la soberanía aérea es todo el espacio aéreo que está sobre la soberanía superficial, de superficie. Y la soberanía de superficie es para los pilotos la que está sobre la soberanía territorial, la sólida, ¿sí? La tierra, y la que está sobre la soberanía marítima, que es que por el hecho de que no sea tan sólida como la terrestre, no significa que sea menos intrascendente. Y en ese mismo concepto se extiende y vale de que la soberanía aérea no es menos trascendente ni que la sólida terrestre ni la acuática marítima, porque el aire es menos sólido. Entonces, no, es tan importante que inclusive la soberanía aérea es la soberanía más grande de los países, porque cubre precisamente tridimensionalmente, ya no es bidimensional, sino en las 3 dimensiones, ancho, largo y alto, es decir, oriente, occidente, norte, sur, y superficie, cosmos, que la hace la más grande de todas las naciones. Muy bien. Y cada vez gana más importancia en la medida, como lo estamos viendo ahora en Ucrania, de la importancia de dominio y control del espacio aéreo. Muy bien. Entonces, si hemos perdido toda esa soberanía marítima, hemos perdido también tridimensionalmente 3 veces más en forma geométrica, no aritmética, más soberanía aérea, porque es la que está sobre la superficie marítima que se nos está desconociendo. Muy bien, y desafortunadamente nuestra Fuerza Aérea parece que no se pronuncia, no habla, no comenta, no enseña, no adoctrina, no educa al pueblo colombiano en ese concepto. Con el agregado de que si no sabemos ni siquiera nuestra soberanía ni aérea, ni cómo funciona, ni cómo es, sí que menos vamos a entender otra soberanía que se está propiciando, está creciendo en el concepto mundial, que es la soberanía cósmica. Pero eso, como parece tan ciencia ficción, pues no naveguemos hacia allá. Sostengámonos solamente en la atmósfera. Y eso que la atmósfera, vista desde el punto de vista planetario, digamos que para los aviones apenas son 100 kilómetros sobre la superficie terrestre. Es decir, es la piel del planeta, es el cuerito, muy delgadito, pero sin embargo, desde el punto de vista de soberanías y derechos internacionales, es vital, porque está el oxígeno, no solo donde vivimos, ¿sí?, sino donde navegan nuestros aviones, donde hay movilidad, hay conectividad aérea, hay progreso aéreo, que mueve no solo pasajeros, porque todos pensamos que es que la atmósfera es solo para respirar y para pasear, para ir a pasear en un avión. No, se mueve mercaderías, valores, y se cobra por el peaje, por ingresar a ella. Muy bien, pues entonces, como hemos sido tan descuidados, no solamente estamos perdiendo paulatinamente en la medida que soberanía aérea, en la medida en que perdemos soberanía superficial, sino que también por descuidos diplomáticos también se pierde, como es el caso, por ejemplo, nosotros tenemos perdida soberanía aérea con Panamá, porque como no hemos sido contundentes, claros, específicos en ese concepto, entonces la OACI, la Organización de Aviación Civil Internacional, estableció los límites de los espacios aéreos a su libre albedrío. Y como digo, no, pues como lo están reclamando los panameños y los colombianos no dicen nada, entonces porque aceptan lo que querramos asignarles. Y asignó unos límites de espacio aéreo donde Colombia tiene perdida gran parte de su soberanía aérea en el Mar Caribe. Y no es porque Panamá nos esté arrebatando mar soberano colombiano, no, sino porque directamente dejamos perder soberanía aérea, simplemente porque la OASI lo determinó a su leal saber y entender, y lógicamente eso siempre se hace, y la cerca se corre en dirección y en contra del vecino
que no reclama porque por la línea limítrofe de su finca, que le pongan. Entonces, como no dice nada, se la ponemos por donde querramos. Pero de pronto hay otro, de pronto no, tengo la certeza. El meridiano 82 ni siquiera es un límite equitativo, ni siquiera, así se haya pactado. Si lo vemos en los mapas y uno se sitúa entre San Andrés y Nicaragua, el meridiano 82 no es ni siquiera la línea media equidistante entre las islas que son soberanía territorial, o sea, sólida terrestre, y Nicaragua, sino que está más corrido al este, es decir, más recostado a las islas que hacia el continente. Entonces, ahí también, lógico que cuando se hizo el tratado de ese meridiano como línea limítrofe, sí que menos tenían ideas de que eso tendría repercusiones aeronáuticas de espacio aéreo. Bueno, no me extiendo y con esto quiero haber complementado en forma muy rápida, pero esto también es un tema muy largo, hablar de la soberanía aérea en el Caribe, la soberanía colombiana. Entonces, pero complementa mucho lo que mi coronel ha hablado sobre nuestra soberanía terrestre y marítima y los pleitos que hay en el momento y cómo, sin querer queriendo, como dice el Chavo, vamos perdiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi coronel Roberto Moreno. Y se alista, por favor, mi general Vázquez. Mi coronel Roberto Moreno. Mi coronel, buenas noches. Dios y patria. Pues no, mi coronel, muchísimas gracias por la oportunidad. Simplemente hoy, pues, un reconocimiento más. Yo sé que todos los días lo hacen y en muchos sitios le hacen reconocimiento a mi coronel Villamarín por toda esa información, por todo ese trabajo que hace de contextualizarnos y de darnos más información a nosotros para entender el contexto de nuestro país. Y queda un agradecido, pero a la vez un poco triste, porque no hay sino que confirmar lo que mi coronel dice. Desafortunadamente, este país tan lindo, con tantos recursos, con una población tan linda como la que tenemos, nos castigaron con unos dirigentes y unos políticos soberbios, narcisistas, que solo están preocupados por sus intereses. Y parte de la culpa también de nosotros de desconocer toda esa historia. Lo que dice mi coronel, el que no conoce la historia está condenado a repetirlo. Pues es muy claro lo que hay que hacer. Simplemente es de actitud de los políticos, pero desafortunadamente veamos la realidad. No les interesan. Ve uno las propuestas del gobierno, no hay nada de eso. Simplemente pendiente de que este se reunió con aquel, que este le mandó una carta, que Mancuso mandó una carta, que esa es la preocupación. Y nosotros como población caemos, por no estar informados, pues caemos en ese juego y pensamos que ya hemos ganado algo y cuando nos demos cuenta, pues ya se nos han metido a la cocina. Muchísimas gracias, mi coronel, por esa gran labor que usted hace día a día. Eso sería todo, mi coronel. Gracias, mi coronel Roberto Moreno. Tiene la palabra mi general Vázquez y por favor se alista mi coronel Carvajal. Sí, buenas noches. Primero, Buenas noches. mi agradecimiento al coronel Villamarín por esta amplia información sobre este litigio, esta reclamación que hizo Nicaragua, esta recopilación histórica que es muy importante para todos conocerla. Yo estoy plenamente convencido que esas decisiones entre estados normalmente son más políticas que jurídicas. Y los magistrados de esta Corte de la Haya son electos por la Asamblea General del Consejo de Seguridad de la ONU. Y todos sabemos hoy en día, tristemente, que hay intereses políticos dentro de esta Asamblea y de estos nombramientos. Hemos visto cómo descaradamente en países que en vez de mantenerse neutros ante estas decisiones, como el gobierno de Maduro, el gobierno de Cuba, apoyan abiertamente esta decisión que no les atañe,
pero es como una forma de ir contra el gobierno de Colombia. Y estoy plenamente convencido que si un país entrega territorios bajo su posición y se abandona la presencia por cualquier motivo en un territorio y se reconocen tratados que no le favorezcan a un Estado en un momento determinado, más nunca se van a recuperar, a menos que lo hagan como lo están intentando los rusos, que es a sangre y fuego. Este es mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Tiene la palabra mi coronel Carvajal, oficialista. No sé si Rosita vaya a hablar esta noche. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal, mientras tanto. Mi coronel Carvajal. ¿Me oye? Sí, señor, perfectamente. Adelante, por favor, mi coronel. Gracias, señor Tiene una coronel bata. Alarcón. Muy interesante escuchar al señor coronel Iván González. O sea que se habla mucho del derecho marítimo, se hablan mucho de muchas clases del derecho. Falta, ¿verdad? No lo había pensado, legislar sobre el derecho aéreo, y sale también la idea de legislación sobre el derecho cósmico. Imagínense cómo falta por conocer en el mundo. Solamente quisiera decir lo siguiente, y es que me sueño algún día escuchando en el Congreso de la República al señor coronel Villamarín exponiendo, como hoy, este problema sobre la pérdida de nuestro mar territorial en la isla de San Andrés y Providencia. Muchas gracias. Gracias, mi coronel Carvajal. Antes de darle la palabra a Rosita, voy a permitirme leer dos cortos mensajes que nos han dejado en el chat. El uno es de Jaime Congoles, que dice: sí, nosotros en Uruguay teníamos 200 millas náuticas de mar territorial, pero se pidió ampliación de 150 más a la ONU y se autorizó. Por ende, Uruguay tiene 350 millas náuticas. El río Uruguay está limitado a la mitad y el río de la Plata, canal de navegación hasta aguas profundas. El señor Mayor Mendoza dice lo siguiente: Colombia, según todas las estadísticas anteriores, siempre está perdiendo y ha permitido la democratización del Mar Caribe a manos de Nicaragua, con la complicidad política de presidentes, embajadores, negociadores y cancilleres. Tiene la palabra ingeniero Rosita. Adelante, por favor. Gracias, coronel Alarcón. Realmente yo he escuchado este tema de los litigios con Nicaragua desde hace mucho rato y es la primera vez que logro entenderlo en forma tan amena como lo ha explicado mi coronel Villamarín y mi coronel González con la otra parte, la de encima. Pero tengo una pregunta y eso me tiene con la esperanza de que se resuelva en forma más justa eso que está haciendo la tal Corte Internacional de Justicia. Entre otras cosas que me parece que no es vinculante sus fallos para nosotros porque no pertenecemos o no aceptamos desde allá. Bueno, eso es otro tema. Y Costa Rica y Panamá están pintados en el mapa nada más, porque, es decir, si Nicaragua pretende llegar hasta Cartagena, entonces Panamá y Costa Rica, ¿qué? Por un lado. Y por otro lado, los geólogos pues tienen que aclarar ese tema de hasta dónde realmente llega los derechos en la plataforma submarina. Porque pues con tantos datos tan extraños que hay, eso me parece importantísimo. Pero quisiera preguntarle a mi coronel Villamarín, Panamá y Costa Rica, ¿qué? Con esas pretensiones de Nicaragua de llegar hasta Cartagena, ni más ni menos. Gracias. Coronel, hay otro pedacito de mensaje de Mayor Mendoza que dice lo siguiente: ¿qué está pasando en la Escuela Superior de Guerra? Que en los cursos de altos estudios para ascenso a generales y las academias y asociaciones de historia del país, no estamos cada día en
en los bobitos de la esquina. Falta que rematemos con un gobierno comunista, convirtiéndonos en los bobitos de la esquina. Y con él Villamarín, y me perdonan las demás personas que están participando en esta noche, pero bueno, el tiempo es así. Y los que dejen sus comentarios en el chat, con mucho gusto los publicamos en el Facebook Live. Y más tarde, cuando mi coronel se desocupe, pues podrá darles respuesta si es que tienen algunas preguntas. De lo contrario, creo que las 4 posibilidades que mi coronel me ha dado en esta noche ya se juntaron. No veo ninguna mano levantada y sí pretendo entonces darle la palabra a mi coronel para las conclusiones y la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias, y a todos, como siempre, el agradecimiento por acompañarnos hasta el final y por hacer partícipes de esto, y desde luego porque les insistimos que entren a la página web de Fundel y reenvíen todo este material a sus contactos para que se difunda más. Insistíamos al principio que más del 95% de los colombianos no tenemos la menor idea de qué es eso, ni la soberanía, ni lo que significan los mares, ni la importancia. Y lo triste es que mientras Rusia y China están buscando la forma de abrirse al mar, Colombia perdiendo mar, y no nos pareciera importar, ni mucho menos en la dimensión que nos lo plantea mi coronel González, que es muy acertada, tridimensional, que es que al perder en el suelo también se pierde en el aire, y no se sabe, en un mundo tan cambiante y de tanto avance tecnológico, la importancia que va a tener todo ese espectro electromagnético y todo lo que hay más para arriba, y más para arriba, porque no sabemos qué más haya y qué más resulte después, y dentro de 100 años qué le significa eso para el mundo, y que no lo hayamos perdido por la incompetencia. Y lo que pregunta Rosita, la respuesta es muy sencilla. Colombia era el llamado a hacer eso, pero con cancilleres como María Ángela Holguín, y no me refiero como persona, sino como su ejecutoria, como María Ángela Holguín, como el señor Holmes Trujillo, que se creía presidente desde el primer día que ocupó ese cargo, y luego el de ministro de Defensa. Luego con la señora Blum, que pasó como el rayo del sol por un cristal sin tocarlo ni mancharlo, y la que tenemos ahora no avanza, ni siquiera se les ha ocurrido, pero es que ni siquiera le ha ocurrido una cuestión elemental de política pública básica, que es reunir a los afectados y decir unámonos todos para poner una demanda. Y estos otros países pequeños que miran a Colombia como la cabeza, pues si Colombia no actúa, ¿qué hacemos? Nicaragua nos tiene amedrentados. Entonces es increíble. Si eso le estuviera pasando a Venezuela, seguro que Cuba tendría a todo un equipo de abogados traídos de todas partes del mundo ayudándole a Maduro a resolver el problema y a presionar a Colombia. Pero nosotros no, porque es que como, qué pena con los extranjeros que nos miren como belicosos. Pero eso aquí sí nos damos duro. Entonces el problema es de Colombia. El problema es Colombia y es el país que tiene que asumirlo. Y el problema de Colombia es Cancillería. Porque cuando yo digo que no hemos tenido cancilleres, de gente que se sacude, pero es la verdad. Miremos en todas las épocas de la historia de Colombia cuando un canciller o una cancillería ha sido efectiva. Son muy efectivos para organizar la cumbre en Cartagena, para gastarse no sé cuántos millones de dólares atendiendo a Obama, para atender al presidente del país que viene, para nombrar los funcionarios en el exterior, para cobrar los pasaportes, para armar unos tierreros como el que armó la señora Marta Lucía, recién nombrada de canciller, cuando cambió el sistema para entregar pasaporte y se colapsó eso. Para eso es que somos expertos, pero de ahí a que la Cancillería funcione, a que los consulados le sirvan para algo a los colombianos en el exterior, a que los embajadores se unten de pueblo por allá, eso no es cierto. Ellos andan en otro mundo. Entonces, si eso no se corrige, es muy difícil. Y para eso necesita un gobierno que tenga estrategias, un gobierno que tenga proyectos de Estado y un partido político que esté presionando a los gobiernos. De resto, seguimos en lo mismo, y ahí vemos en este momento el país enfrascado es en que por quién hay que votar y no cuál es el programa del personaje. Entonces, triste, pero hay que seguirle trabajando y seguir insistiendo a que esto se haga público y se conozca. Entonces, agradeciéndole a todos ustedes la asistencia,
invitándolos a que en unos 20 minutos más o menos ya estaremos al aire ahí con el señor Camilo hablando de la guerra de Ucrania, temas muy importantes. Vamos a ver qué preguntan hoy. Sobre todo, supongo que va a ser de lo del armamento ruso y la expansión de Rusia hacia el continente y lo que está pasando con Ucrania. Suponemos que eso es. Entonces los invitamos a sintonizarlo e invitarlos también a que consuman un buen café, don Manolo, que mañana nos acompañen, que volvemos a tener temas importantes y que inviten a más personas. Hay que insistir con la persistencia que nosotros lo hacemos, insistamos a que vengan más para que esto se multiplique. Una feliz noche para todos y que Dios nos siga bendiciendo. Sí, mi coronel Alarcón. Amén. Ya puede cortar, mi coronel. Lo que pasa es que quiero expresar